que va a sufrir, va a comenzar a tener mucha influencia, va a comenzar a tener una buena influencia la deformación por cortante. O sea, cuando esto se distorsiona, también los puntos van a ir bajando. Y por lo tanto, van a comenzar a ver, si al principio, era vigas muy delgadas, si al principio el desplazamiento era 98%, por decir algo, a medida que este H comienza a crecer, ya podemos tener que esta influencia del efecto cortante ya puede llegar a ser un 30%, etc. De aquí al 70%. Entonces ya comienza a ser importante. Y obviamente si ya la viga comienza a ser mucho más alta, entonces ya no tiene sentido hacer este análisis, sino entrar a un estado plano de tensiones. Entonces, antes de continuar con este tema de la teoría de Timoshenko para vigas gruesas, es lo que yo quería. Podemos seguir simplificando, pero considerando ya la deformación por cortante. A ver, señor Daniel Casas, ¿está claro este concepto o no? No tanto, un poco me he perdido. Es porque no estaba 100% atento en ese rato. Estaba intentando anotar. Es que estos temas son complicados, aquí tenemos que estar atentos. Señor Jordi Cruz. Está claro, Inge. A ver, señor Jordi Cruz, quiero lo siguiente. Quiero saber cómo estamos en las prácticas. ¿Me puede mandar simplemente un resumen de cuáles prácticas hemos hecho ya para seguir haciendo? Porque tenemos que hacer la parte práctica también. Ya, está bien, Inge. Después de la clase lo voy a mandar. Ya. ¿Ha entendido lo que vimos, señor Jordi Cruz, para que usted siga haciendo su elemento? Sí. Sí, Inge, justamente estaba haciendo eso y ya he avanzado un poco en la teoría y tendría algunas dudas y yo creo que el sábado, Inge, no sé si me podría explicar algunas cosas. Ya, cómo no. Muy bien, señor Alcázar, a ver, Gracias. esto está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero, está claro. Señor Poma, Grady Poma. Sí, está claro. A ver, bueno, señorita Rengel, está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero, está claro. Ok, entonces vamos a seguir. Bien, entonces para los que no entendieron, vamos a ver ahora que cuando hicimos la teoría de Bernoulli, que la vimos acá, vimos que lo importante era que el ángulo, que el plano, al desplazarse y deformarse, su normal, la normal al eje, seguía siendo perpendicular. Quiere decir que este efecto de cortante era muy pequeño, por lo tanto, si solo considerábamos la flexión, el tema era perpendicular. Pero a medida que comienza a ser importante este efecto cortante, entonces ya no, siguen las mismas hipótesis, pero ya no es perpendicular. Por lo tanto, al no ser perpendicular, aquí hay ya un ángulo mayor al que teníamos antes, que era la derivada de la función uz respecto a dx. Entonces, vemos acá que esta deformación UX sigue siendo lo mismo que habíamos visto, ¿verdad? Esta deformación UX, como teníamos anteriormente acá, esa deformación UX, que es el desplazamiento en la dirección X, habíamos visto que es la distancia B', perdón, B', B2'. Esa es la deformación. Ahora, cuando sigues
cuando se desplaza, el ángulo es mayor a la derivada, sigue siendo lo mismo. Aquí vemos que esta tensión sigue siendo B', B2'. Y por lo tanto podemos ver que, que el ángulo, podemos ver que esto por lo tanto sigue siendo la función UX. Y después vemos que la distancia que tenemos ahí, que la vemos acá, que es AA', que aquí la teníamos, AA', esa distancia ya habíamos visto que esta A' es Z, ¿verdad? Es lo que abajo, es la distancia Z. Por lo tanto, si nosotros ahora hacemos la tangente del ángulo, vamos a ver que esta tangente es igual a BB', que es X, respecto a Z. Y por lo tanto, si el desplazamiento son pequeños y por lo tanto el ángulo va a ser muy pequeño, vamos a tener que la tangente es igual al ángulo y por lo tanto vamos a tener UX va a ser igual al ángulo θ por Z. Vamos a ver que aquí la dirección es negativa. Y por lo tanto, ese sería el UX tal como vimos en el anterior caso. La única diferencia que ahora vamos a ver, que este ángulo θ, ya no es solamente la derivada. Anteriormente, en este caso, el θ era igual a la derivada de UZ respecto a dx. Sin embargo, ahora, esto ya no va a ser así, porque este ángulo θ, que lo ven acá, ahora, en el dibujo, este ángulo θ va a ser igual a la derivada de UZ respecto a dx, que es lo que la elástica se ha desplazado, pero adicionalmente este ángulo, como ya no es perpendicular, se desplaza un ángulo adicional, que es el phi. Por lo tanto, en este caso, de vigas gruesas, este ángulo θ va a ser la derivada igual de que teníamos, la derivada de UZ respecto a dx, pero más el ángulo phi. Por lo tanto, esa es la diferencia importante que vamos a ver y es lo que tenemos que pensar cuando hay vigas gruesas. A ver, vamos. Señor Paul, choque. Sí, ingeniero. Sí, ¿se está entendiendo? Sí, está claro. Está claro. Señor Halcón. Ya. Entonces, fíjense que al tener ya esta función UZ, que sería el UX, por lo tanto, sería siguiendo acá, el UX sería, por lo tanto, menos la derivada de UZ respecto a dx más este ángulo phi. Pero bueno, phi, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, una vez que ya tengo la función desplazamiento, la UX, cuánto se desplaza en la dirección X, dijimos que la que nos interesaba primero es la deformación normal, que esa es la deformación EXX. Por lo tanto, ya vamos a nuestras relaciones de la teoría de la elasticidad y por lo tanto vemos que la deformación EXX
es la derivada de UZ Inge, respecto, una perdón, consultita. ¿sí? ¿Alguien habló? Sí, Inge, creo que en UX le falta lo que es multiplicar por Z. Sí, perfecto. Muy bien. Eso, correcto. Eso nos falta multiplicar por Z, porque viene de acá, ¿verdad? Vamos acá, ¿verdad? Este es el ángulo θ y este es multiplicado por Z. Por lo tanto, el EX, derivamos esto, y bueno, podemos derivar esto, pero también podemos decir que, llegando a esto, que el EXX es la derivada del ángulo θ respecto a dx. ¿Verdad? Tal como está ahí. Es la derivada de UX respecto a dx. Y por lo tanto, esta derivada es igual, multiplicado por z, ¿verdad? Multiplicado por z. Por lo tanto, tengo el EXX. En el caso anterior, era como era en una, digamos, sin considerar este ángulo phi, era la derivada segunda de UZ respecto a dx2. Bien, pero ahora buscaremos dijimos que este ángulo adicional tiene que ver con la deformación, con la distorsión angular. Y por lo tanto, ahora, si eso está claro, en la parte superior voy a poner la distorsión angular. La distorsión angular tenemos que de las relaciones, igual que de estas relaciones, que la deformación XX en el eje es igual a la derivada de X respecto a X, sabemos de las relaciones que hemos estudiado que la deformación XZ, estamos hablando en el plano X, es el plano XZ, a esta distorsión angular que va a haber, esa deformación XZ va a ser de las relaciones es la derivada de UX respecto a AX más la derivada de UZ, perdón, esta derivada de UX respecto a Z más la derivada de UZ respecto a X. A rigor, eso obtenemos de las relaciones deformación, desplazamiento. Entonces, vamos. Podemos seguir ahora, y aquí está más sencillo. Podemos ver acá que si derivamos UZ respecto a X, la derivada de UZ respecto a X, que es este valor, va a ser igual a, donde tengo UX, es esto, la derivada de UX. No, estoy aquí arriba, perdón, estoy. Ya. La derivada de UX respecto a Z va a ser igual a menos de UZ respecto a X más phi. Y la derivada de UZ, la derivada de UZ respecto a X, vamos a ver que la derivada de UZ respecto a X va a ser lo que tenemos aquí, va a ser, aquí es menos, va a ser más, sacando de esta ecuación va a ser θ menos phi. Esa sería la distorsión angular, ¿verdad? Y por lo tanto, vamos a ver que este ángulo, este es
el ángulo teta, más, que es menos, más teta, entonces vamos a ver que la distorsión angular XZ es igual al ángulo phi. Vamos a ver, así tal como lo tenemos acá, es igual, aquí es igual a menos phi. Por lo tanto, ahí llegamos exactamente a definir que este cambio del ángulo es igual a la distorsión angular. A ver, señor Tarki Maidana, ¿ya está ahí? ¿O está nomás su nombre ahí? ¿Ah? Sí, Inge, aquí está. Sí, Inge. Ya. ¿Está entendido eso? Sí, Inge, está claro. Ya, vamos a hacer preguntas sobre eso. Señor Patricio, a ver. Está entendido, ingeniero. De acuerdo. Señor Quispe, Martín. Está claro, Inge. Muy bien. Señor Ramírez. Sí, ingeniero, sí. Está claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, fíjense que ya hemos llegado a que vamos ahora, en esta teoría de Timoshenko, vamos a considerar la deformación por flexión, que es la EXX, y la deformación por el efecto cortante, que es el EXZ. Entonces, si eso ya está claro, entonces de ahí vamos a calcular, por lo tanto, una vez que tengo la deformación en función de las funciones de desplazamiento, nuevamente de las relaciones de la teoría de la elasticidad, para un caso solamente en la dirección X, asumiendo que las otras son iguales a 0, tenemos que es el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación EXX, que es esta acá. Y por lo tanto, esta sigma XX va a ser menos Z multiplicado por E multiplicado por menos Z por la derivada de θ sobre dx. Por lo tanto, aquí tenemos ya la tensión sigma XX. Nuevamente, de la teoría de la elasticidad, tenemos que la distorsión angular ya no es E por la tensión tangencial en el plano XZ, es igual, ya no a E obviamente, es igual al módulo transversal. Este es el módulo longitudinal y este es el módulo transversal que me relaciona la distorsión angular con la tensión tangencial. Por lo tanto, esta tensión tangencial XZ, reemplazando ahora la deformación XZ por este valor aquí, XZ por la derivada de UZ menos θ, que sería entonces, que sería el ángulo phi, ¿verdad? Fíjense, de acá vemos que el ángulo phi es la derivada de UZ respecto a dx menos el ángulo θ. Esto lo sacamos de esta expresión que ya habíamos definido. Bien, después, ¿qué tendríamos que hacer? No lo vamos a volver a hacer. Tenemos que hacer ahora estas tensiones sigma XX, asumiendo que la sección plana sigue manteniéndose plana, aplicamos, por lo tanto, la integral de una franja, y esa franja es la tensión sigma XX por dA, y eso multiplicado por el brazo de palanca respecto al eje Z. Ya habíamos dicho eso, que nos va a dar, igual que haciendo la integral, surge el momento de inercia, que es exactamente lo que hemos hecho en la otra viga. Solamente la voy a poner aquí para que veamos. Todo este proceso, hacemos lo mismo, solamente que el sigma XX ya no es E por la derivada, sino es E por la derivada de θ,
porque el ángulo es diferente, y por lo tanto habíamos llegado que es esto menos ahí por esta derivada segunda. En este caso, esa derivada segunda va a ser simplemente la derivada de teta respecto a dx. Por lo tanto, de esa forma encontramos en este caso las tensiones de compresión, que ya no están en función solamente de está en función de la distorsión angular, que ya no es solamente la derivada digamos que ya no, la sección plana se mantiene plana, pero ya no perpendicular, por lo tanto el ángulo ya no es la derivada de la elástica, sino es la derivada del ángulo teta. Y bueno, de la misma forma que hemos hecho esto, entonces ahora nos vamos, este es el momento, por lo tanto aquí está el momento, y ahora nos vamos en función de esta tensión, de esta distorsión angular, hacemos lo mismo y vamos a hacer a través del área y vamos a encontrar el cortante, ¿verdad? El cortante, por lo tanto, sería multiplicado, aquí está el área, haciendo la integral de esto, que es del área, y que de este valor, que es la derivada de z respecto a teta, que sería el ángulo phi, ¿verdad? Que sería la distorsión angular. Entonces, aquí hay un tema, ¿verdad? Que simplemente, que lo que quiero, a ver aquí, explicar un poco. A ver, hasta ahí está más o menos claro, para que lo revisen después un poco. Señor Limachi. Hasta aquí está claro, ingeniero. Señor Tarquino. Está claro, ingeniero. Ya. Ahora, ahora, solamente lo que quiero es mostrarles ¿por qué ese ángulo alfa? Vamos a ver. Voy a borrar esto, si ya está claro. Simplemente para recordar un poco, habíamos visto que el momento lo calculamos a través de esta fuerza, con esta fuerza genera un momento, asumiendo que la variación de tensiones, sigma xx, es lineal, ¿verdad? Entonces, eso asumimos. Para el cortante hay un problema, que la variación del cortante, esa es la variación de la tensión sigma xx. La variación de la tensión sigma xz ya tiene esta lógica. Esta es la sección, se sigue manteniendo plana, pero ya estas tensiones son cero en los extremos y máximas en el eje de esta tensión sigma zz. Entonces, ¿qué implica eso? Que tendríamos que hacer la integral de esta curva para encontrar realmente el constante, ¿verdad? Que en ese momento es la integral de esa tensión sigma xz a lo largo de la altura h. Sin embargo, para simplificar, lo que se hace es, ¿por qué cero acá en los extremos? Porque obviamente en el extremo no hay tensión tangencial. Y en el otro extremo tampoco hay tensión tangencial con la parte externa de la viga. En la parte superior de la viga, si hablamos de este punto acá, aquí no hay tensión tangencial. Hay cargas verticales, pero no hay tensión tangencial. Por lo tanto, es cero. Y aquí también es cero. A medida que esta tensión va variando hasta un máximo que es en el centro. Bien.
¿Qué es lo que hacemos para simplificar un poco el problema? Lo que se hace, se toma una tensión equivalente, esto ya sí es aproximado obviamente, se toma una tensión constante equivalente, una tensión tangencial, la hacemos equivalente a esa fuerza total del ángulo. Y para eso lo que se determina es, este valor lo determinamos a través de un ángulo alfa que tiene que ver con la forma de la sección. El alfa para una sección rectangular es 1, para una sección circular es otro, y entonces ese alfa lo podemos ver ustedes si quieren a más profundidad, ahorita no tenemos tiempo, lo podríamos ver, pero ese alfa lo pueden ver en el Jiménez Montoya. Y por lo tanto, con eso ya tenemos la relación tensión-deformación para el efecto cortante. Y obviamente, una vez que ya tengo esta relación, por lo tanto, el efecto cortante es este A está ya multiplicado por el alfa. Entonces, aquí ya tendríamos que el cortante sería igual a alfa por G por, aquí tenemos esta misma expresión, solamente que la multiplicamos por un alfa. Y está en función del XZ, que es esta expresión. Y de acá hacemos que el área sería una área asterístico, área asterístico es que estamos cambiando esa área por un factor alfa. Este factor alfa es un cociente de corrección por haber considerado la tensión tangente. Por lo tanto, este valor alfa depende de la sección transversal de la viga. Y con eso hemos calculado el momento y el cortante, que van a ser las variables que vamos a llevar en cuenta cuando la viga es gruesa. A ver, no sé si está bien, no está bien. A ver, señor Hernani, ¿hasta ahí va bien? Sí, está claro. Señor Paul Choque. Sí, está claro. A ver, señor Jorge Cruz, ¿se puede comunicar o no? Está ahí, pero no sé si se puede comunicar. Todavía tiene problemas con su audio. Bueno, vamos entonces, ahora vamos a entrar a un tema más complicado, pero, la música aquí creo que ya, hasta ahí nomás va esta parte. Entonces voy a tener que buscar, voy a cerrar esto por lo tanto y vamos a entrar a buscar dónde tengo ese tema de la... Entonces voy a dejar de compartir y voy a buscar en el texto que estoy preparando, que no lo consigo terminar, pero bueno, algún día lo voy a terminar. En este texto es el capítulo 2. El texto corregido, capítulo 2. Ya, entonces ahora sí, estoy dentro de la reunión y voy a compartir el capítulo 2. Compartir. Entonces ahí vemos el capítulo 2 y ahí vamos a ver esto que ya supongo que lo tengo claramente acá. Viga simplemente apoyada. Lección de vigas, la teoría. Acá. Aquí está. Placas.
Bien, esto, a ver, voy a tratar de que es muy difícil en menos de 20 minutos explicar la teoría de placas, pero a ver, vamos a dar unas pautas para que lo podamos entender. ¿Cuál es la...? Fíjense que el campo de desplazamientos es en forma análoga. Primero vamos a ver placas delgadas, ¿verdad? Esto es en forma análoga a la teoría de vigas esbeltas. La única diferencia es que ya no vamos a hacer que es un eje que se comienza a traccionar y a comprimir. Ya ahora en este caso es un plano. Entonces, fíjense acá que inicialmente vamos a entrar al concepto. Vamos a ver si tengo algo aquí anterior. No. Entonces, esta es la teoría de Kirchhoff para las vigas, para las placas delgadas. Entonces, ¿cuál es la idea? Así como podemos ver la viga por un conjunto de láminas que en la parte superior se comprimen, no láminas, sí unos, qué sé yo, unos elementos unidimensionales, tipo ejes, que en la parte superior se comprimen y en la parte inferior se traccionan cuando hay una carga vertical. En el caso de la placa, ya no podemos hablar de un eje, sino tenemos que hablar de un plano. Por lo tanto, es el mismo concepto en la flexión, solamente que ahora vamos a hablar que el plano superior se comprime y los planos inferiores se traccionan. Este concepto es re importante. Y vamos a ver, igual que en las vigas, que en el plano medio no existen desplazamientos ni en la dirección X ni en la dirección Y. Por lo tanto, en una flexión pura estamos viendo que hay que el plano superior se comprime y el plano inferior se tracciona. Nuevamente, los puntos en el plano medio tienen el mismo desplazamiento vertical que en los restantes planos. Estamos considerando, por lo tanto, que la viga, en este caso la placa, es incompresible. O sea, vamos a considerar que al ser incompresible, debido a las cargas que son muy pequeñas que comprimen, que flectan, sí, pero que no comprimen el espesor de la placa, vamos a ver que, por lo tanto, si tomamos esa idea, vamos a ver que los desplazamientos en los desplazamientos en la dirección Z, en el plano medio, van a ser iguales a los desplazamientos en cualquier otro plano, los desplazamientos verticales. Consideramos aquí la placa. ¿Cómo definimos la placa? Consideramos como siendo la dirección Z, la perpendicular al plano, y en el plano de la placa está considerado por el plano XY. Y aquí vemos que en el caso de la flexión de placas, que estamos hablando de placas delgadas, vamos a obtener que solamente son aquellas que tienen una carga vertical al plano medio, y por lo tanto es el concepto de las placas. Y por ser, aquí está, la tercera hipótesis que hacemos, que debido al pequeño espesor de la placa se considera que el esfuerzo normal perpendicular al plano medio es nulo. Por tanto, el sigma ZZ en ese caso sería 0, debido al pequeño espesor. Entonces, vamos ahora sí, con estas hipótesis, vamos ahora, igual que vimos en el caso de vigas, solamente que ahora el desplazamiento en X ya no va a ser, como vimos en vigas, solamente función de X, sino ahora va a ser función de X, de Y y de Z. En el caso de vigas vimos que era solo función de X y de Z. Ahora
este mismo desplazamiento va a ser función de X, de Y y de Z, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser función de Y porque la placa ya tiene un espesor que ya no es igual que una viga, que podíamos despreciar eso, sino que ahora tiene dimensiones importantes en la dirección Y. De la misma forma, el desplazamiento ya no hay solo desplazamiento en X de compresión, sino hay también un desplazamiento en Y de compresión. Bien. Y obviamente el desplazamiento en Z es solamente, ese sí, solamente es función de X, Y. Dijimos que al ser incompresible de todos los planos, el desplazamiento vertical ya es solo función de X, Y, ya no es función de Z. Esas son las hipótesis de los desplazamientos. Señora Paz, ¿está claro eso? Sí, ingeniero, está claro. Señor Daniel Casas. Sí, sí, está de acuerdo. Señor Jordi Cruz. Está claro, Inge. Ya. Ahora vamos a ver que no está claramente aquí definido, pero no está. Entonces, no está claro acá. Igual que en la viga, aquí falta aclarar, ¿verdad? Igual que en la viga, vamos a hacer que la perpendicular, o sea, la perpendicular al plano medio en placas delgadas se mantiene perpendicular en cada una de las respectivas direcciones. O sea, si estoy tomando la dirección X, es perpendicular a ese eje X. Si estoy tomando el eje Y, sigue siendo perpendicular al eje Y. Por lo tanto, en el caso de placas delgadas, vamos a ver que vamos a tomar la misma lógica que en la viga, solamente que lo vamos a hacer en dos direcciones. En otras palabras, aquí tenemos, aquí está. Vigas delgadas, fíjense, por lo tanto, va a ser, el UX será menos Z por el ángulo en esa dirección. Vamos a tomar esto solamente que ahora va a ser UX y UY. Por lo tanto, aquí en la placa delgada, vamos a considerar, por lo tanto, que el UX sigue siendo menos Z por el ángulo, que va a ser obviamente también función de XY. El UY va a ser menos Z por el ángulo θ en perpendicular en la dirección Y. Y ambas van a ser función de XY y el UZ va a ser UZ respecto a X. Digamos, el UZ sigue siendo solamente función de XY. Por lo tanto, ahí tenemos los tres desplazamientos posibles. A diferencia de las vigas, tenemos el desplazamiento en la dirección X, tenemos el desplazamiento en la dirección Y y obviamente el desplazamiento vertical en la dirección Z. La única diferencia respecto al anterior, que ahora obviamente estos desplazamientos UX y UY son función de X, Y. Y del ángulo cuando se flecta en la dirección X y cuando se flecta en la dirección Y. Por lo tanto, si hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, vamos a ver que el UX va a ser el Z por la derivada de UZ respecto a X, que sería el ángulo θ. Igual que vimos en el caso de vigas, donde hacíamos que la derivada de UX de UZ respecto a X sería el ángulo. En este caso, la derivada de UZ respecto a X me va a dar el UX. Y la derivada de UZ respecto a Y me va a dar el desplazamiento en Y cuando lo multiplicamos por Z. No sé si esto está claro, señor Quispe. A ver, Martín.
Sí, ingeniero, de momento está claro. Ya. Si hay alguien que tenga una duda, señorita Rengel, ¿hasta ahí está bien? Sí, ingeniero, estaba bien hasta ahí. Ya. Ahora vamos a ver. Ya hemos visto el campo de desplazamientos. Ahora veremos el campo de las deformaciones. ¿Ya? Bien. Entonces, las deformaciones vamos a tener, ahora, a diferencia del caso anterior, vamos a tener la deformación XX, que es en la dirección X lo que se comprime o se tracciona, la flexión, pero también vamos a tener en la dirección Y, que va a ser lo que se comprime y se tracciona en la dirección Y. Entonces, vamos a tener, igual que en el otro caso, que la derivada de Ux respecto a X, que es el XX, va a ser, solamente la diferencia acá va a ser XX, va a ser menos Z por la segunda derivada de Z respecto a X2. Es el mismo caso que habíamos visto de Y. La única diferencia es que esto ya no va a ser solo función de X, sino va a ser función de X y de Y. Por lo tanto, esta deformación XX, obviamente que va a ser función de XY, porque obviamente acá, para Y igual a 0, esto se comprime y se tracciona, pero para X igual a esta longitud, a este B, lo podemos llamar B medios, obviamente que vamos a tener otra deformación XX. Y de la misma forma vamos a tener LY, que va a ser función también de X, Y. Por lo tanto, aquí no está, pero esta deformación XX es función de X y de Y. Y por lo tanto, como vimos en el caso anterior, aquí vamos a hacer para placas delgadas menos Z, derivada segunda de Z respecto a X2, e Y, menos Z, derivada de Z respecto a Y2. Aquí sí que es imprescindible llevar en cuenta. Fíjense, cada una de estas láminas, o de estas láminas, podemos llamar, estas láminas que componen esta placa, podemos dividir en las láminas que usted quiera. Las láminas de arriba se van a comprimir, las de abajo se van a traccionar. Pero ahora fíjense, cuando se comprimen, llega un momento que cerca de los vértices ya hay una incompatibilidad de deformaciones. Por lo tanto, para que eso sea compatible, definitivamente en estos casos sí tenemos que llevar la distorsión angular de cada plano. Porque cuando se llega al vértice, tienen que ser compatibles las deformaciones en X y en Y. Y eso solo se va a lograr llevando en cuenta esta deformación en cada punto de la lámina, que va a ser la deformación, esa distorsión angular que va a permitir en los vértices que se cumpla en cada una de las láminas. No sé si alguna vez han visto, si ustedes ponen la placa y la dejan simplemente apoyada y le ponen carga, van a ver que los vértices de la placa se levantan. No sé si han tenido alguna experiencia de ver o vean, pongan que sea un cartón, una lámina y apliquen una carga vertical y van a ver que las puntas se van a levantar buscando esta compatibilidad. Si usted pone ahí en ese caso o no deja que esas puntas se levanten, ahí usted tiene que poner una armadura especial para que, debido a esta torsión, a esta distorsión angular que se genera. Si no, la placa se le va a fisurar, por más que usted tenga en las direcciones, la armadura en las direcciones X y Y. No sé si alguna vez ha tenido esta experiencia, señor Choque, a ver. Creo que lo hemos visto cuando estudiamos losas en Hormigón 2. Sí. Algo nos han explicado.
pero Ya, no, pero no ahora era quiero muy que me claro. entiendan, ¿eh? Ahora que estamos viendo la flexión, quiero que entienda y además puede hacerlo. Usted agarra cualquier lámina de plastoform o lo que sea, ¿no? Haga un rectángulo y aplíquele una carga, a ver que las puntas se levantan si está simplemente apoyado. Si no hay un vínculo que no permita que las puntas se levanten. Pero si usted tiene unas vigas o tiene unas columnas ahí que no permiten que la losa se levante, definitivamente ahí usted tiene que poner una armadura especial, transversal, en el vértice para que esto no se fisure. Pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan, ¿por qué nace esto? Entonces, lo que quiero es que usted visualice, ¿no es cierto?, que cada lámina trata de comprimirse y al tratar de comprimirse, cuando llega al vértice, como tiene que está comprimiendo la parte en X y la parte en Y, ahí sí que hay una compatibilidad de deformaciones que eso se lo resuelve con la distorsión angular. Entonces, acá vamos a ver que sí existe el XY como la distorsión angular. Entonces, esta distorsión angular es la derivada de UX, porque estamos viendo en el plano la derivada de UX respecto a Y y la derivada de Y respecto a X. La derivada de Y respecto a X va a ser menos Z la derivada de UZ respecto a X y Y. Y la derivada de Y respecto a X va a ser menos Z la derivada de UZ la derivada segunda de UZ respecto a YX, porque está derivando cada una de estas respecto a X y este está derivando respecto a Y, tal como está acá, considerando que está en el plano, ¿verdad? Y por lo tanto, esta distorsión angular va a ser menos 2Z, la derivada segunda de UZ respecto a X y respecto a Y. Por lo tanto, ese sería el campo de deformaciones, ¿verdad? Y este campo de deformaciones es función de X y de es función de X y de Y de Z, ¿verdad? Porque depende a qué altura del Z para ver si se comprime más, se comprime menos. Por lo tanto, seguimos en un problema tridimensional. Lo podríamos resolver en forma tridimensional, que es lo que tendríamos, pero eso significa muchísimas ecuaciones. Por lo tanto, vamos a tratar de simplificar esto a un tema bidimensional. A ver, ahora sí vamos a entrar a un tema un poquito más complicado para entender cómo va esto. Señor Patricio, ¿hasta acá está bien o no? Sí, Inge, está claro. Ya. Si se entiende este concepto, entonces ya el tema de placas comienza a ser relativamente sencillo. Y lo importante aquí es que si comenzamos a entender este concepto de placas, lo que pasa es que todavía creo que no estamos preparados para hacer un programa con la matriz de rigidez de elementos de placa. De cualquier forma, el que quiera investigar un poco más, va a estar en las tesis, hay varias que hemos hecho de placas. Un momentito, mi batería está ya. Voy a traer mi cargador, perdón.
Bien. Bueno, ya conseguí cargar. Vamos. Una vez que hemos hecho el campo de deformaciones, ya sabemos las deformaciones en función de los desplazamientos, vamos a ir a las relaciones tensión-deformación. A ver. Un primer concepto es que cada uno de estos planos que hemos analizado está sometido a un sistema de tensiones sigma XX, sigma YY y a una distorsión angular y a una tensión tangencial sigma XY. Y por lo tanto se deforman en la dirección XY cada una de las láminas. Por lo tanto, ¿cómo podemos considerar la placa? Como un conjunto de láminas de muy pequeño espesor, de tal forma que podemos asumir para cada una de estas láminas un estado de tensión plana, o sea, de lo que hemos visto ya, un estado plano de tensiones. ¿Por qué? Debido al esfuerzo normal en las secciones de la placa real. Para cada lámina que forma parte de la altura del espesor de la placa tenemos. A ver, pero antes de eso, antes de entrar cuál es la forma, se entiende que esta lámina está compuesta de, quiero ver si se entiende que está, perdón, no, ahí nomás. A ver, aquí quiero los participantes. Señor Jordi, a ver, hemos hecho ya esto que había pedido de simplificar, era una práctica, ¿verdad? Que tenían que hacer. Inge, la última práctica que nos dio era de el estado plano de tensiones y deformaciones. ¿Cómo? El estado teníamos que igual demostrar lo que es el estado, las simplificaciones del estado plano de tensiones y simplificaciones, Inge, pero no dio fecha para esa práctica. Bueno, pero ya tienen que hacerla, o sea, ya daremos máximo hasta el próximo jueves, ¿ya? Que sí lo tienen en los apuntes, pero yo creo que ustedes defiendan eso al hacerlo. ¿Y qué es por qué quiero eso? Porque partiendo de la matriz de 6 tensiones con 6 deformaciones, para este estado plano de tensiones, vamos a llegar a esta expresión. 3 tensiones, sigma XX, sigma YY. Esto es lo que habíamos llegado para un estado plano de tensiones. Ahora, eso es lo que vamos a tratar de utilizar para concebir el problema de placas. A ver, ahora sí, este es un concepto un poco más complicado, pero a ver si vamos bien, señor Alcázar, ¿o no? Sí, ingeniero, hasta aquí sí.
Señor Patricio. Sí, Inge, está claro hasta aquí. Bien, entonces, si está claro, entonces sigo. Señor Halcón. Señor Maidana, ¿está bien? Sí, Inge. Ya. Entonces ahora, esto es lo que pasa en la relación, por lo tanto, aquí tenemos las deformaciones en cada lámina. Y aquí tengo las tensiones que me relacionan con las deformaciones en cada lámina. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relacionar estas tensiones vamos a hacerlo ahora a través de las deformaciones. Entonces, estas tensiones va a ser esto mismo multiplicado, este dm significa esta matriz, que es el módulo de elasticidad 1 menos el cociente Poisson al cuadrado, y para no había mucho espacio, este d significa esta parte de la matriz que está acá. Y entonces lo único que vamos a hacer ahora, voy a sustituir acá la deformaciones XX, y XY en función de los desplazamientos que ustedes van a ver acá. Por lo tanto, el EXX, que está acá, este XX, lo voy a sustituir por menos Z, la derivada segunda de UZ respecto a X2, aquí la derivada de UZ, y aquí está el EXY. Por lo tanto, acá simplemente estoy reemplazando en esta ecuación, simplemente para cada lámina, la deformación en función de los desplazamientos UZ, del desplazamiento UZ. O sea, en otras palabras, la deformación XX y YY. Y por lo tanto, acá sacamos el Z afuera, y aquí queda esta misma ecuación multiplicada por la derivada segunda de UZ, etc. Bien. Ahora vamos. Esto, de la misma forma que hemos hecho en vigas, vamos a considerar el momento como la integral de... Entonces ahí vamos a hablar ahora de dos, ya no solo de un momento, vamos a tener el momento XX y vamos a tener el momento, bueno, aquí hace el X, pero de la misma forma voy a tener el momento MY. Lo que pasa es que el momento XX se va a dar haciendo la integral de sigma XX Z por dA. Entonces, si reemplazamos este sigma XX por este sigma X, si aplicamos esta ecuación, vamos a tener que esto es E1 menos O al cuadrado multiplicado por, es este E, que es lo único que estamos haciendo, perdón, es reemplazar este sigma XX de esta ecuación acá. Y por lo tanto va a ser eso multiplicado por EXX, que está multiplicado por 1, y por el Jo, por el cociente Poisson, multiplicado por EYY, y eso tenemos que integrar a lo largo de toda la altura de la placa en la dirección X. De la misma forma que hemos hecho, vamos a hacer la integral de esto y vamos a considerar un ancho unitario para esto y vamos a integrar para ese ancho unitario y vamos a encontrar el MXX, que va a ser esta expresión. Vamos a hacer el MXX va a ser esta expresión, que es esto, integrando esto, más esta parte va a ser lo que vamos a encontrar, que este es el momento XX. Esto hay que verlo con calma, pero es más un tema matemático, no uno conceptual.
sino reemplazar y colocando en sus respectivas posiciones. Entonces ahora ya. Entonces consideramos este cálculo, este ancho unitario, y por lo tanto, haciendo esto, vamos a llegar a que el mxx es este valor e menos el módulo, aquí viene el h al cuadrado por 12, dividido entre 12, que esto sería un poco la inercia o la rigidez de la placa, multiplicado por esto, más este coeficiente que pasó, multiplicado por esto. Resumiendo, tendríamos el mxx acá en función de uzx2. Se multiplica esto por esta línea y llegamos a esto. Y eso simplemente reemplazando acá el sigma xx y el sigma y. Fíjense que eso me va a dar el momento en x. De la misma forma exactamente que hacemos, aquí hacemos el m y, que es la integral de sigma y por z de a, reemplazamos estas ecuaciones y vamos a tener el momento en y. Y de la misma forma vamos a tener el mxy, que lo vamos a hacer, el mxy va a ser la integral de las tensiones tangenciales, vamos a integrar y por lo tanto vamos reemplazando acá el mxy, vamos a encontrar esta ecuación que es la relación entre los momentos y las deformaciones. Estas es las deformaciones generalizadas y por lo tanto esta va a ser la nueva matriz que relaciona estos momentos con estas deformaciones generalizadas. Bueno, esto me gustaría si lo ven con calma y si tienen alguna duda, lo podemos ver. Pero esto es simplemente el concepto que me interesa aquí, más que las ecuaciones. Primero, que ustedes van a simplificar, van a llegar al estado plano de tensiones, que es este. Eso van a demostrar ustedes, el estado plano de tensiones. Aquí se hace lo mismo, se integra aplicando lo que hicimos, la misma integral que hicimos en el caso de una viga en una dirección. Aquí lo vamos a hacer en dos direcciones y por lo tanto se complica un poco más justamente por la relación tensión-deformación. Y por lo tanto, ahí vamos a tener cada lámina y al integrar cada lámina de estas que tienen estas tensiones, se va a generar los momentos en X, los momentos en Y el momento torsional MX, Y. Y por lo tanto, con esto ya estaríamos en condiciones de calcular placas. O, en todo caso, hacer una matriz de rigidez para elementos de placa. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que si tenemos este elemento de placa más el elemento de estado plano de tensiones que lo está haciendo el señor Jordi Cruz, juntando estos dos, vamos a poder tener el cálculo de cáscaras planas. Y con eso ya podemos calcular cáscaras planas. A ver, no está muy claro, no vale, creo, la pena, si ustedes quieren, volvemos a repetir varios conceptos, pero creo que ya tener una idea de cómo se puede hacer placas y es un tema importante para cualquiera que comience a hacer, digamos, programas o que vaya a unos posgrados para entrar más a fondo.
y entender cómo funcionan las placas y entender cómo funcionan las cascas y el estado plano de tensiones. Entonces, a ver, ¿qué hacemos, señor Patricio? ¿Está bien? Si quieren, ustedes lo revisan y preguntan alguna duda que tengan para la próxima clase. Pero hasta aquí se tiene más o menos una idea de cómo funcionan las placas. Sí está más o menos entendible, Inge. Ya, pero hay que meditarlo esto. No es un tema sencillo, señor Patricio. Hay que meditarlo bien. Señor Jordi Cruz. Sí, Inge, está claro. No, Señor Alcázar. Sí, ingeniero, está claro, pero un poco la última parte de los momentos, eso hay que revisarlo un poco. Hay que revisar, pero está ahí todo. Solamente hay que seguir la misma lógica que hemos seguido para la viga, solamente que tenemos que hacerlo en dos direcciones, donde nace esto, ¿no? En vigas, en vigas, esta parte solo era sigma XX E por EXX, ¿verdad? Y el EXX era solo función de la variable X. Aquí eso es un poco lo que cambia, ¿verdad? Entonces ya el momento XX no es solo función de la variable XX, sino también es función de la variable Y. Bueno, sí, estoy de acuerdo que ahí tiene que meditar un poco más. Señor Grady Poma. Sí, Inge, está más o menos entendible. Señor Nani. Sí, Inge, está claro. Ya, lo que me interesa es que el concepto esté claro, ¿verdad? No, ahí está el señor José Quispe. Está ahí. Oye, o no se puede comunicar. Ah, ahora se puede comunicar. ¿Qué ha pasado con usted? Tenía problemas en la anterior clase, Inge, con mi micrófono, con mi celular. Ya me dijeron. A ver, ¿cómo anda esto, señor Quispe? Me interesa que usted, ¿cómo ha entendido esto? ¿No ha entendido? Sí, está claro, Inge. Ya. Entonces vamos. A ver, señorita Rengel. Sí, ingeniero, está claro. A ver, señor Taquino. Está claro, ingeniero. A ver, señor Choque, ¿el concepto está claro o no está claro? Lo que yo quiero que entendamos, que esta placa se hace a través de unas láminas de estado plano de tensiones y se integra a lo largo de toda del espesor de la placa. ¿Sí? Sí, Inge, el concepto sí está algo claro. Lo que sí un poco es en los momentos. Yo creo que gráficamente se entendería mejor. O sea, ya podría verlo un poco yo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que gráficamente tendríamos que hacerlo en dos dimensiones, ¿verdad? Ya no es una recta la que ya es un plano, ¿verdad? El que ya que es función de X y M. Pero si entendemos la lógica en una dirección solamente, en las dos direcciones ya hay que entender lo que ya es función de X y Y. Pero no importa, revise eso y si podemos aclarar un poco más, se ve gráficamente, lo podemos hacer. ¿No? Okay. Lo que pasa es que como la materia es larga, no es tan sencillo a entrar a fondo en todo. Pero con esto yo creo que tiene una buena idea. Bien. Ahora, entonces, acá hay la teoría de placas gruesas, que es la teoría de Middling, donde ahí sí ya se lleva también la deformación por cortante, que lo podemos hacer, pero es bastante un poco más complicada, siguiendo la misma lógica, pero creo que ya me siento conforme si entienden ustedes este concepto de cómo funciona una placa.
y cómo funciona un estado plano de tensiones. No tenemos más tiempo y vamos a pasar ya a otros temas para poder resolver. Con esto de la teoría de elasticidad, hemos visto para flexión, para el efecto axial, para el estado plano de tensiones, para la flexión de placas, flexión de vigas. Entonces, esto nos permite, estas relaciones de momentos con deformaciones, que en este caso hablamos acá que estos son tensiones generalizadas y estas son deformaciones generalizadas, es la ecuación que requerimos para poder ya plantear un modelo de un elemento de placa y calcular la rigidez de una placa. Entonces, de un elemento de placa. Y después de ensamblar es lo mismo que ustedes van a hacer para todos los casos. ¿Cuál es la única diferencia acá? Obviamente los paquetes, lo que se busca es cuando usted hace un elemento de placa, si usted hace un elemento rectangular de placa, lo que buscan los programas es que la convergencia a la solución exacta, porque son todas soluciones aproximadas acá, la convergencia sea la más rápida posible. Por lo tanto, hemos hecho en la universidad, hemos hecho placas con elementos rectangulares, que antes llamaban el R12, hemos hecho placas con el elemento R16, que es un poco más potente, pero lo que ya se utiliza más, también hemos hecho con elementos isoparamétricos. Que los elementos isoparamétricos se adaptan mucho mejor al contorno de la placa y además son bastante más, convergen mucho más rápido a la solución exacta. Pero el concepto sigue siendo el mismo. O sea, solamente que hablo de los elementos isoparamétricos y es importante simplemente que comiencen a entender. ISO significa que yo voy a utilizar, pero todavía no es el momento de hablar de esto, porque después vamos a hablar cómo damos una función prueba, etcétera, y resolvemos. Por lo tanto, en su momento vamos a ver en qué consisten los elementos isoparamétricos. Bien, una vez que hemos planteado la teoría, con la teoría de la elasticidad, podemos resolver cualquier problema. Solamente hemos visto algunos, de placas, de vigas, de estado plano de tensiones, estado plano de formaciones. En general, los paquetes lo ponen todo ya considerando cáscaras, ¿verdad? Entonces, una cáscara, la diferencia que va a ser una combinación de estado plano de tensiones con el tema de la flexión. Y eso hacen los paquetes, en vez de estar haciendo estado plano de tensiones, hacen simplemente placas, digo cáscaras, lo que llaman el elemento shell. Entonces, si con el elemento shell ya está, puede considerar estado de membrana o puede considerar estado de flexión. Pero es básicamente el elemento shell, se lo hace haciendo el estado plano de tensiones y el efecto de flexión. Usted lleva en consideración esas dos cosas y la geometría, que es la que comienza a variar, usted ya consigue ya consigue entender cómo funcionan las cáscaras. Las cáscaras funcionan con efecto de membrana y cuando ya las condiciones de borde no permiten, se flecta la cáscara y obviamente hay que llevar en cuenta la flexión, que es lo que estamos viendo acá. Bien, una vez que hemos terminado esto, vamos a entrar al tercer módulo, que yo lo llamo,
que es cómo resolvemos, en otras palabras, de esta forma podemos plantear el problema, podemos plantear la ecuación diferencial que gobierna el problema y el tema, porque no se olviden, aquí estoy planteando para placas la ecuación diferencial que gobierna el problema, ¿cierto? ¿Cómo resolver la ecuación diferencial que en la mayoría de los casos es imposible tener una solución analítica? Por lo tanto, el próximo módulo que vamos a ver muy rápidamente, van a tener que hacerlo más como prácticas, porque no es tan complicado, es relativamente sencillo, es los métodos numéricos. Entonces vamos a entrar a resolver, a entender en qué consisten los métodos numéricos y con los métodos numéricos vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a hacer la teoría muy rápidamente y entonces que me permiten los métodos numéricos resolver cualquier ecuación diferencial que tengamos con un método numérico aproximado. ¿Sí? Entonces, ustedes inclusive ya han utilizado estos métodos numéricos. A ver, señor Hernani, usted cuando hacía sus prácticas en física, usted planteaba, ¿no es cierto? Usted utilizaba, ¿para qué utilizaba el método de los mínimos cuadrados? ¿Se acuerda? Ingeniero, era para hacer ajustes de curvas. O una serie de puntos. Una regresión lineal, claro. Exacto. Lo hacían, pero una regresión lineal, ¿verdad? O sea, asumían una recta. ¿Y por qué se llaman? A ver, vamos. Antes de entrar, pues ya hemos terminado un poco la clase, para entrar ya en la próxima clase definitivamente a los métodos numéricos. Si bien ya creo que está confirmado que les va a dar esta clase de ver cómo se usa un paquete con el SAP el sábado, espero. Pero a ver, en eso que usted hacía esa regresión lineal, que se llama el método, ¿cómo es? De los mínimos cuadrados. ¿Usted podría explicarme qué hacía para encontrar la mejor recta que definía en una ecuación que se adaptaba mejor a todos esos valores que tenía? Y ahí que se hacía las diferencias de cada punto con respecto a la curva que yo quería realizar, que quería ajustar, y esa diferencia tendría que ser la mínima, y por eso los mínimos cuadrados se restaban, y era al cuadrado porque para que no haya un negativo que en vez de restar sume y aumente el intervalo o la diferencia. Ya, perfecto, es eso. Es exactamente eso, muy bien. Entonces, por eso se llama el método de los mínimos cuadrados, porque usted agarra, pero aquí ya no vamos a tener puntos, sino vamos a tener funciones, es la única diferencia. Entonces vamos a adaptar una función aproximada y vamos a hacer que el residuo de esa función a la solución exacta sea la menor posible. Igual, de ahí viene uno de los métodos para hacer esto es el método de los mínimos cuadrados. Si bien vamos en forma que se adapta mejor, vamos a utilizar el método de Galerki. Pero vamos a dar la idea de en qué consiste estos métodos para que ustedes los tengan claro. Entonces, eso nos va a permitir resolver cualquier ecuación. El único tema que es que esta función que vamos a asumir como una función prueba, así como ustedes comenzaban con una recta y después iban ajustando la recta,
esta función que vamos a asumir, que cumpla primeramente con la ecuación diferencial, la vamos a asumir en función a unos parámetros, que son unas series. Y estas, porque no basta con una regresión lineal, estas series que vamos a aplicar, puede ser la polinómica, puede ser otra, pero estas series tienen que ser series completas, ya sea la polinómica, por ejemplo, alfa 0 más alfa 1x más alfa 2y más alfa 2x al cuadrado más alfa 3x al cubo, qué sé yo, esa es una variación cuando es para elementos de Porti, cuando está en una sola dirección la ecuación diferencial con una sola variable. Y entonces el gran mérito está que lo que ya resolvemos son los parámetros de la serie. Y entonces planteamos una optimización que me va a dar un sistema de ecuaciones para encontrar estos parámetros. ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Que eso ya permite plantear un sistema de ecuaciones algebraico y que con el sistema de ecuaciones algebraico voy a encontrar estos parámetros. Y al encontrar estos parámetros voy a encontrar la mejor función que se aproxima a la solución de la ecuación diferencial. Pero eso con más calma lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a tratar de hacer máximo en unas 3 clases todo el tema de métodos numéricos para después entrar a los teoremas energéticos y finalmente para aplicar todo esto ya a calcular la matriz de rigidez de cualquier elemento y poder resolver ya cualquier estructura, siempre y cuando aprendamos a calcular la matriz de rigidez. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. No sé si usted lo definió bastante bien, señora Nani, como que hacía usted en física. Eso es importante. Saber qué es lo que se hacía, es lo que es más importante. Pues después el mecanismo, eso siempre lo puede aplicar leyendo un libro, pero los conceptos no son tan fáciles si no los tiene claros. Bien, creo que terminamos con esto. No se olviden que tienen que presentar su práctica, esta práctica, hasta el jueves máximo. ¿Cuál es el número de la práctica que tendríamos, señor Jordi? Inge, en total serían 6 prácticas, 4, ya muchos de mis compañeros entregó 4 prácticas. La quinta práctica es lo que se demostraba que las tensiones tangenciales eran iguales. Y la sexta Ya. sería esta, ingeniero. Ya. Y está la práctica de dinámica, ¿verdad? Ah, sí, esa es la cuarta práctica, Inge. Ya, ok. Muy bien. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces aquí terminamos la clase. ¿Sí? Bueno, como no hay, yo los dejo. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.